Que encienda su micrófono. Chicos, por favor, alguien que hable. Ya. ¿Todos escuchamos bien? Perfecto. Vamos a ver, en lo referente a la epidemiología que les estaba mencionando anteriormente, vamos a ver que el 0.3 al 0.5 de la población general puede tener esta patología, ¿no? En Latinoamérica la incidencia va hasta el 15% y hay mayor incidencia en los embarazos dobles, como toda complicación obstétrica, siempre en el embarazo gemelar, ¿no? Con una relación del 20% a 1% que podría ser en la población general. Y hay mayor problema en los pacientes que han tenido mayor incidencia en tratamiento de fertilización. ¿Por qué? Porque aquí el uso de los estrógenos que se utilizan para este tipo de tratamientos, ¿no? Vamos a definir a la colestasis como la enfermedad hepática, es de etiología multifactorial. Realmente a nivel del embarazo no es que hay una que te diga realmente cuál es la causa para que se produzca esto. Como estamos viendo, una de las teorías es por el problema hormonal. No problemas, sino las hormonas que liberan las pacientes en gran cantidad los estrógenos y la progesterona puede ser uno de estos, ¿no? La alteración que existe en la homeostasis de los ácidos biliares en el hepatocito materno, el aumento sérico de los mismos y el potencial daño placentario que pueden tener estos. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con el bebé. Y el compromiso de la salud fetal que se puede ver inmersa en estos bebés, ¿no? También vamos a ver ¿cuál sería, qué es lo bueno que puede presentar esta patología? Es que se presenta durante al final de la gestación, ¿no? Y desaparece con el parto o la cesárea que se termine con la paciente. Vamos a recordar un poquito cómo son las adaptaciones fisiopatológicas durante el embarazo, ¿sí? Recordemos que las globulinas se encuentran en menor grado en las delta globulinas y las alfa y la beta van a estar aumentadas. En cuanto a la hemoglobina, tiene una disminución del tercer trimestre. Siempre recordemos lo fisiológico que sucede durante el embarazo. La bilirrubina presentarse sin cambios o hay una ligera disminución, no. Las transaminasas van a encontrarse sin cambios. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada 2 a 3 o a 4 veces el valor normal que le corresponde. El tiempo de protrombina no tiene que haber cambios y el fibrinógeno, como sabemos, puede aumentarse. Por eso es el estado de hipercoagulabilidad de las pacientes, ¿no? El colesterol va a estar aumentado en 1 a 2 veces, ¿no? Los triglicéridos igual van a estar incrementados y el recuento de glóbulos blancos se van a encontrar también elevados, ¿sí? Recordemos que todo esto que nosotros siempre vamos a evaluar dentro del diagnóstico para poder hacer la definición de colestasis van a ser esto, ¿no? Y básicamente siempre estamos haciendo el diagnóstico con la bilirrubina, las transaminasas, TGO y TGP y los tiempos de trombina para poder evaluar a la paciente, ¿no? Recordemos un poquito de la fisiopatología en estas pacientes. Recordemos que todo lo que tiene que ver aquí es con la circulación portosistémica, ¿no es cierto? Recordemos que los ácidos biliares del colesterol y las bilirrubinas tienen que ingresar hacia el hepatocito. Aquí es cuando hay un desbalance, ¿no? En el que se va a producir el 5% de estos tiene que eliminarse por las heces. Y el 95% tiene que ir a la circulación sistémica. Recordemos que aquí en esta parte es al revés lo que va a pasar, ¿no? Por eso es que los ácidos biliares se van a ver muchos más expuestos a nivel de la sangre, que es uno de los responsables para el prurito que va a presentar la paciente. Y la otra. La flechita, sí, está bien, ahí. Ahí. La última, cargar aquí. La 2. Ya. En la siguiente diapositiva que les voy a presentar, estamos hablando de los cambios hepáticos que se suscitan durante el embarazo, los que les mencioné anteriormente, ¿no? Hay los cambios fisiológicos, por ejemplo, las pacientes empiezan a edematizar. Hay una alteración en la síntesis del metabolismo que pueden tener las pacientes, hay el aumento de los estrógenos y el aumento de la progesterona que se produce en esto. Por eso es que nosotros cuando hacemos los diagnósticos siempre tenemos que ir descartando, ¿no? Porque entre la colestasis, entre el síndrome GEL, entre el hígado agudo del embarazo pueden presentar cierta relación, pero siempre va a haber un marcador diferente. Por ejemplo, en el hígado agudo graso del embarazo, ¿cuál va a ser el marcador? Va a ser la hipoglicemia que va a tener la paciente, ¿no? Y hay ciertas características clínicas que nosotros vamos a evaluar con la paciente.
Dentro de la otra, estamos hablando de los factores genéticos que va a presentar la paciente, ¿no es cierto? Los metabólicos, los ambientales. Y como ustedes ven, siempre vamos a tener aquí el problema hormonal, porque se supone que una de las teorías y que la más aceptada es la alteración, ¿no? De los estrógenos y la progesterona. Hay factores genéticos también, ¿no es cierto?, que se pueden presentar. Se habla de que hay pacientes que tienen ciertos genes que pueden ser predisponentes para esta patología, como ustedes ven ahí, el ABCB4, que tiene que ver con esto es más bien a nivel metabólico, ¿no? A nivel de la célula, a nivel celular. Por eso es que está el ATP involucrado, ¿no? Y ya son los factores que ustedes van a ver, que les voy a pasar la bibliografía para que ustedes lo puedan leer. Dentro de los factores hormonales, como ustedes pueden ver, se presenta también como parte de los factores genéticos. Ay, espera un ratito, creo que me pasé de diapositiva. Sí, perdón. Ya, vamos a tener aquí los factores hormonales, ¿no? Miren que estamos hablando de heterocigotos en estas pacientes, ¿no? Las gestaciones gemelares, es obvio que vamos a tener una producción mucho más incrementada, por eso tienen mayor riesgo estas pacientes de presentar cualquier patología, ¿no? Miren que hay pacientes que pudieron haber tomado, estamos hablando más, siempre debemos tomar en cuenta la historia clínica y tomemos en cuenta cuando la paciente ha tomado, no sé si entienden ustedes, pacientes que toman hormonas para cuidarse con estrógenos y progesterona y las pacientes empiezan a presentar náusea, vómito. Estas pacientes posiblemente en su embarazo podrían presentar una colestasis, ¿no? Otra de las patogenias es lo que les decía, ¿no? Es la alteración en la excreción de los ácidos biliares que vamos a tener con la paciente. No, desgraciadamente, como les mencionaba anteriormente, no pueden hacer una excreción adecuada como les corresponde a través del intestino y lo que empieza a pasar es a nivel de la circulación, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros estamos ya con no pueden ver el gráfico, pero les voy a hablar hasta que se cargue la presentación. Nosotros vamos a tener aquí la colestasis que se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un bloqueo a nivel del flujo biliar, lo que hace una disminución de las enzimas de la colestasis. Aumentan los componentes de las sales biliares y esto le va a presentar a la paciente ictericia. Pueden tener acolia y el prurito, que es sin igual en las pacientes, ¿no? Sobre todo es en las palmas y en las plantas de las manos. La citólisis, que lo que le va a llevar es a qué? A un daño a nivel de las enzimas hepáticas TGO y TGP, ¿no es cierto? Esto va a llevar a que aumenten los ácidos biliares en la sangre materna y aumenta también los ácidos biliares en la sangre fetal. Por eso es que nosotros debemos ser muy acuosos en el diagnóstico de este tipo de pacientes, porque estamos hablando y como la enfermedad se presenta entre el tercer trimestre al inicio y hasta la finalización del mismo, podemos tener aquí patologías y podemos tener óbitos fetales con los bebés, ¿no? Miren, aquí están las diapositivas que les estaba hablando antes, ¿no? Otra vez la colestasis, ahí el bloqueo del flujo biliar, en la que hay el aumento de las enzimas colestásicas, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente. Y esta es la parte más importante, porque en realidad a la paciente lo que le molesta es del prurito, ¿no? Que es a nivel de las manos, de los brazos, pero es a nivel de su barriguita. Pero lo que más importa dentro de esto, porque la picazón lo podemos controlar, ¿no? Con la paciente, pero el momento que nosotros no nos damos cuenta, podemos tener óbitos fetales con estos. Hay restricciones de crecimiento también que se pueden presentar, ¿no? Miren, esto es lo que nosotros podemos tener aquí dentro del compromiso de bienestar fetal que puede tener este bebé, ¿no? Una vez, estamos hablando de que los ácidos biliares cuando alcanzan a pasar a través de la circulación fetal, hay una gran cantidad, ¿no? Entre el espacio intervelloso que va a producirse. Esto que va a provocar es un vasoespasmo
a este nivel. Y imagínense un vasoespasmo en vasos tan pequeños como son los vasos placentarios, ¿no? Entonces, esto le va a llevar a que la paciente haga una necrosis. A la vez, esto le puede ocasionar que haya contracciones uterinas y esto le puede llevar a la paciente a una amenaza de parto prematuro, ¿no? Y a la larga, el vasoespasmo que nosotros tenemos aquí se puede traducir en el bebé en asfixia, ¿sí? En alteraciones de la frecuencia cardíaca, en meconia, y dentro de todos, la alteración de la frecuencia cardíaca que a la larga le puede llevar al bebé a la muerte por la asfixia que se presenta por este vasoespasmo. El síndrome clínico que presenta, porque es un síndrome, ¿no? Siempre debemos tener, miren que hay muchas personas que le dicen a la paciente, me pica las manos, no me siento bien, estoy sintiendo que me he dematizado, sabe que la deposición no la estoy haciendo como antes. Nosotros ya debemos pensar todo esto con la fisiopatología que les acabo de hablar, ¿no? Entonces, miren, la paciente lo que le va a llamar, lo que más le va a molestar es el prurito palmoplantar que va a tener la paciente, ¿no? Que va a ser más bien de predominio nocturno, ¿sí? Y con la progresión de la enfermedad, la ausencia de tratamiento puede generalizarse. Verán que esto va a ser lo más llamativo que va a presentar la paciente y a veces nosotros le damos, no le damos la suficiente importancia para la paciente. Pero miren lo que puede ocasionar dentro del bebé, porque a la larga el ser que va a ser más comprometido en esto va a ser el bebé, ¿no? Entonces siempre recordemos ir a las 32 semanas una ecografía flujo Doppler para poder verificar cómo está. Recordemos que a esta edad gestacional podemos tener una restricción de crecimiento tardía, ¿sí? El bebé pudo haber crecido normal durante todo su embarazo, pero ahora a las 32 semanas es cuando puede haber esta restricción de crecimiento tardía, que es muy mortal y las pacientes no, y él no te das cuenta y el bebé puede morirse en sus siguientes 15 días o a la terminación de su embarazo, ¿sí? Ya. El síndrome bioquímico que le va a caracterizar, porque como si hay un síndrome clínico, vamos a tener un síndrome bioquímico, ¿no es cierto? Verán, dentro de todas las bibliografías, lo que uno debe solicitar siempre, y van a leerlo en todas, es la elevación de los ácidos biliares en el suero materno, ¿sí? Esto se lo debe pedir a la paciente en ayunas y podemos tener aumento de las enzimas TGP, la gamma GT y las bilirubinas, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a hacer la evaluación con los datos de bilirrubina, ¿cierto? Verán que hay bibliografía que les reporta que las bilirrubinas pueden estar aumentadas hasta en 6 miligramos, ¿no? Pueden ir en aumento paulatino. Y a veces nos damos cuenta cuando la paciente está ya amarilla y vamos a hacer una evaluación fetal y el bebé tiene restricción de crecimiento o ya no tenemos bebés. Miren que el diagnóstico exacto tiene que ser siempre por medio de los ácidos biliares en el suelo materno, ¿no? Este va a ser el marcador más sensible y precoz de la enfermedad, pero nosotros no realizamos dentro de los hospitales. No sé si ustedes tienen o cómo hacen ustedes su diagnóstico de síndrome bioquímico, porque todo siempre lo vamos a hacer a nivel de las bilirrubinas, ¿no? Con las bilirrubinas conjugadas sobre todo. Entonces, la extracción de la sangre para dosaje bioquímico deberá ser tomado con un ayuno de 8 horas, ¿no? Para poder evaluar bien el marcador bioquímico o el síndrome bioquímico que va a tener la paciente. El diagnóstico que nosotros vamos a hacer con la paciente lo vamos a resumir aquí, ¿no es cierto? Los ácidos biliares tienen que estar aumentados, que va a ser el ácido el que deberíamos realmente evaluar. Pero vuelvo y repito, no vamos a tener aquí a nivel país, o no sé si en algún de sus centros médicos o donde ustedes trabajan realizan este tipo de exámenes, no lo realizan. Entonces el diagnóstico que nosotros siempre hacemos es por bilirrubinas elevadas y porque la paciente tiene prurito, ¿no es cierto? Y debemos hacer la diferenciación, como yo les explicaba, entre una hepatitis, entre un hígado agudo graso del embarazo, que se presentan más o menos en la misma edad gestacional, excepto la parte viral, que sería la hepatitis, ¿no? Pero también debemos tomar en cuenta qué es lo que está pasando con la paciente para ver si no es una hepatitis medicamentosa, porque siempre estamos nosotros dando a la paciente paracetamol, y recuerden que el paracetamol es un hepatotóxico, ¿no? Las transaminas que pueden estar elevadas casi en el 20 al 60% de estos. La fosfatasa alcalina que se puede aumentar hasta 5 a 10 veces. Recordemos que la mujer embarazada ya está un poco elevada, ¿no? El aumento de las bilirrubinas directas o las conjugadas en el 10 al 20%, con un marcador como de 6 miligramos, ¿sí? Pueden disminuir el tiempo de protrombina. Y claro, recuerden que a nivel hepático nosotros vamos a tener aquí la mayor cantidad de factores de coagulación.
Y si el hígado se daña y empieza a haber una citólisis, como puede haber esto porque la colestasis por su mecanismo de acción a nivel intrahepático, le puede llevar a la paciente a una alteración hepática, ¿no es cierto?, de la función hepática. ¿Y en qué se caracteriza la función hepática? Básicamente la mujer embarazada es con los factores de coagulación, ¿sí? Y los triglicéridos y el colesterol que pueden estar aumentados normalmente solo por estar embarazados, ¿sí? Miren que aquí el diagnóstico precoz que vamos a hacer con la paciente siempre va a ser con los ácidos biliares y en lo que les voy a enviar van a ver que el diagnóstico siempre va a ser con ácidos biliares, ¿sí? Pero también debemos tomar en cuenta de las transaminasas y vuelvo y repito, hacer un diagnóstico diferencial de qué es lo que le puede estar pasando a la paciente, ¿sí? Y el riesgo de hemorragia postparto que puede tener la paciente por el riesgo de protrombina. Cuando nosotros aplicamos un tratamiento ya con la paciente, es más fácil, ¿no? Ya. Continuando, verán, aquí yo les puse esto que es de las guías de la FASGO, ¿no? Son muy buenas para que ustedes puedan, y está todo esto que les estoy mencionando aquí. Nosotros podemos valorar a las pacientes de acuerdo a los niveles de riesgo. Y miren, si nosotros valoraríamos y deberíamos solicitar, ¿no? A nivel de, deberíamos a nivel de nuestras instituciones solicitar esto, porque de acuerdo a la cantidad de ácidos biliares que nosotros tengamos, lo podemos evaluar a la paciente como de alto, de mediano riesgo y de bajo riesgo. Vamos a catalogar una paciente de alto riesgo cuando los ácidos biliares se encuentran mayor a 40 milimoles, de mediano riesgo cuando están entre 20 y 40 y de bajo riesgo cuando se encuentran entre 10 y 20, ¿no es cierto? Y la categoría especial que va a ser independientemente de los valores bioquímicos que pueda tener la paciente, pero que la paciente tenga diagnósticos anteriores de colestasis intrahepática, ¿no? Y que haya tenido la paciente antecedentes de fetos muertos. Miren que cuando nosotros hablamos de un óbito fetal o la paciente haya tenido óbito fetal, nosotros debemos ya mandarle a la paciente a que haga una consulta en un lugar de alto riesgo. Ya no es para los niveles que nosotros podemos manejarnos, sino ya es para un hospital especializado la paciente o alguien que haga valoraciones o tenga manejo de pacientes de alto riesgo. Porque como ustedes ven, el mayor cuadro que puede pasarles es para el bebé, ¿no? Y claro, para la mamá también, dependiendo del daño hepático que pueda tener. El tratamiento va a ser básicamente realizado para esto de los ácidos biliares, ¿no? Hasta poder obtener la maduración pulmonar. ¿Qué es lo que le vamos a aplicar a la paciente? Son los antihistamínicos, ¿no? Porque a la paciente, ¿qué es lo que más le molesta? Es la picazón que tiene, ¿no? Y sobre todo en la noche. Hay muchas pacientes que vienen hasta con lesiones en su piel, ¿no? En sus manos, en sus pies, en sus brazos, en sus pliegues, en su barriga. Entonces, muchas personas les evalúan como que tuviesen algún proceso eh, por algún parásito, por algún ácaro, ¿no? Y no debemos dejar de pasar de lado a la paciente, ¿no? Si los exámenes no salen negativos, perfecto. Dentro del síndrome bioquímico, a lo mejor la paciente no está despertándolo todavía, no es todavía medible. A lo mejor no se está dañando todavía su hígado, porque recuerden que para que haya un daño a nivel de bilirrubinas, vamos a tener que ya haber pasado algún tiempo con esta citólisis que se presenta a nivel hepático, ¿no? Y mientras nosotros estamos acostumbrados a que no vemos que la paciente ya está realmente grave para poder aplicar el tratamiento a la paciente, ¿no? Pero que aplicar antihistamínicos me parece muy bueno y seguir con una evaluación de la paciente, como les mencionaba anteriormente, para ver cómo va su crecimiento. Porque dentro de las restricciones de crecimiento podemos tener esto como patología de base, podemos tener una preeclampsia que se esté presentando en la paciente o una restricción pura, ¿no? Como cualquier enfermedad inmunológica que pueda presentarse. Se habla del uso del ácido urodesoxicólico, ¿no? Miren que salió un artículo hace 2 meses sobre el empleo del ácido desoxicólico a nivel de las pacientes, en las pacientes que presentan esto, ¿no? Y decía que no tiene ninguna significancia el poder administrar esto a la paciente. El estudio fue una corte muy pequeña, pero mientras no se presenten las entidades que hablan de esta parte, nosotros debemos seguir administrando el ácido urodesoxicólico, ¿no? La dexametasona también que puede aplicarse en la paciente, otros fármacos, pero a nivel de nosotros de país sí tenemos el ácido urodesoxicólico y los antihistamínicos. Dependiendo de la gestacional que se encuentre la paciente, vamos a administrarle maduración pulmonar como corresponde, ¿no?
Vamos a, miren, igual, para poder evaluar si el tratamiento de la paciente está siendo efectivo, nosotros y en todas las guías, en todo lo que ustedes se lo va a poner como un tratamiento satisfactorio cuando hay descenso de los niveles de ácidos biliares de más o menos el 50%, ¿no? Que haya disminuido a partir del valor base que hayan tenido estas pacientes, ¿no? Y la falta de respuesta al tratamiento cuando nosotros vemos que no hay un descenso o más bien hay un 50% de referencia al último valor durante el tratamiento, ¿no? Como ustedes ven, nosotros debemos evaluar hasta poder ver cómo va la paciente, si su tratamiento es positivo o negativo, siempre con una semana de diferenciación, ¿no? El seguimiento que vamos a hacer con la paciente va a ser una monitorización bioquímica materna con todo el perfil hepático, con los ácidos biliares, de los tiempos de protrombina y trombina que se deben analizar en la paciente, ¿no? La ecografía, el flujo Doppler, como les estoy mencionando, la cardiotocografía que debemos hacer, porque a la larga, miren, son vasos tan pequeños que la vasoconstricción no puede ser tan marcada todavía. Y el bebé puede estar recibiendo flujo de sangre, pero no el adecuado como él va a necesitar para su crecimiento, ¿no? Entonces, miren que dentro no existe una insuficiencia placentaria crónica con el crecimiento fetal y Doppler de arterias uterinas normales, ¿no? Miren que algo puede estar pasando en esta paciente. Por eso les menciono que parte de la historia clínica es muy fundamental hacer una evaluación con estas pacientes, ¿no? Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, chicos, por favor. Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Miren, las indicaciones para poder empezar el tratamiento con el ácido urso desoxicólico es de 900 miligramos día, ¿no? Con una dosis máxima de 1200 miligramos. Esto tiene un nivel de evidencia 1 con una recomendación A, ¿no? Y los antihistamínicos que podemos utilizar es lo que nosotros tenemos, la loratadina, la cetiricina. No hay ninguna pregunta. ¿Todo les quedó claro, en serio? Básicamente, esto de la colestasis, como es una patología muy frecuente, chicos, lo ideal en esto es poder darnos cuenta a tiempo, ¿no? Miren, como estaba ahí dentro de la valoración, no toda paciente que tiene, y sobre todo en cuanto al compromiso de bienestar fetal que pueda presentarse, lo que dice, ¿no? En la última diapositiva. ¿Sí? Que no existe insuficiencia placentaria crónica con un crecimiento fetal y Doppler de arterias uterinas normales, ¿sí? Si yo veo que mi bebé no está bien, pero tengo una arteria uterina Doppler normal, entonces a lo mejor la patología no es placentaria como tal, sino es a través del cordón umbilical. Recuerden eso para que ustedes puedan tomarlo en cuenta cuando evalúen crecimiento fetal en los bebés, porque muchas veces decimos, está todo normal, pero es un bebé chiquito. Sí, puede ser un pequeño gestacional, puede ser un pequeño, tal vez por la talla de los papás, pero recordemos esta parte para que ustedes puedan hacer un mejor diagnóstico en la paciente, ¿sí? Y como siempre les digo, preferible referir a la paciente para que ustedes puedan, igual, como siempre les hablo en los talleres, igual les van a hablar porque enviaron o porque no enviaron. Después que lo envíen donde tengan un hospital para que puedan hacer todo esto, ¿no? Todas estas valoraciones. Gracias, chicos. Como no hay preguntas,